Estamos aquí en versículo 5 de Hechos capítulo 2. Y vamos a ver 3 puntos aquí, el 5 al 13. El primer punto es la multitud, confusos y atónitos. La multitud, confusos y atónitos. El segundo punto es Dios usa lo más vil. Dios usa lo más vil. Y el tercero es el mundo se burla. El mundo se burla. Y aquí miramos el versículo 3 que dice, moraban entonces en Jerusalén judíos. Ahí vivían judíos, ahí en Jerusalén. Claro, eran de Israel, ¿verdad? Eran judíos que moraban en ese lugar. Y el templo era ahí era el centro de la capital, ¿verdad? Era la provincia Judea, y después está Jerusalén, y dentro de Jerusalén está ahí el templo. Y ahí moraban los judíos, ahí vivían. Varones piadosos, hombres de vida, se puede decir, que respetaban, adoraban, obedecían a Dios. Ellos vivían de manera prudente, se puede decir. Y se puede decir que ellos eran hombres que trataban de guardar la ley de Dios. Eran piadosos. Y por lo tanto es una expresión general para denotar a los hombres religiosos, ¿verdad? Hombres piadosos. Y ahí dice, de todas las naciones bajo el cielo, de todas partes de la tierra. ¿Y por qué? Porque es que estaban ahí reunidos todos. Acuérdense que no solo eran los residentes, los judíos que vivían ahí, pero se habían juntado muchos, porque era el día de ¿qué? Pentecostés. Acuérdense de que se tradujo Shavuot, ese era en hebreo semanas, la fiesta de semanas, donde se presentaban las primicias. Pero Pentecostés quiere decir 50. Esta fiesta vino. En el griego quiere decir 50 Pentecostés. Y llegó este día, esta fiesta, y estaban miles y miles de judíos ahí. Dice aquí, de todas las naciones bajo el cielo. Estaban ahí no con intenciones de celebrar el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos llegaron con la intención de celebrar Pentecostés. Los 50 días después de la Pascua. Ellos iban a tener sacrificios, ofrendas hacia Dios. Y miramos que aquí los lleva al primer punto, el versículo 6. La multitud, confusos y atónitos. Dice el versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿Cuál estruendo? Pues el que vino del cielo, uno como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Los que estaban afuera o cerca del aposento alto pudieron oír ese estruendo. Y para darles una perspectiva, mis hermanos, geográfica, de dónde estaba el aposento alto con respecto al templo, voy a usar aquí nuestra área como ejemplo para que usted tenga una idea. Aquí decir de que este es el templo, ahí en Jerusalén. Y se puede decir de que en la esquina, aquí al lado, ahí está el palacio donde moraba Herodes. Y aquí atrás, donde está aquí el callejón, ¿verdad? El vecino, ahí estaba Poncio Pilato, ¿verdad? Y se puede decir de que aquí, cruzando la calle, donde está la hermana Vero, ahí estaba el aposento alto. Ahí habían diferentes lugares dentro la área, se puede decir en general, del templo. Cuando pasó esa escena ahí en el aposento alto, acuérdense que habían miles y miles, imagínense que habían miles de personas aquí alrededor, estaban afuera, estaban acá atrás, estaban aquí en el callejón, todos lados reunidos, ¿verdad? Había gente caminando, gente vendiendo cosas, ¿verdad? Como cuando tenemos aquí el desfile y la gente está vendiendo cosas. Es una fiesta grande. El aposento alto no estaba lejos del templo, estaba cerca. Y habían bastantes, era una gran multitud, dice la palabra aquí.
Así podemos tener una idea cómo se miraba la escena. Cuando el Señor fue juzgado por Pilato, Él manda al Señor en esa noche, que el Señor era en la noche y lo estaban juzgando, ¿verdad? Que lo iban a crucificar. Pilato manda al Señor Jesús a Herodes, porque él vio de que Jesús era Galileo, ¿verdad? Ellos lo miraban pues, de Nazaret, era Galileo. Se lo mandaron a Herodes. Era su jurisdicción, parece que se dice. Él sabía que estaba ahí Herodes, se lo mandó. Por eso pudo mandar al Señor ahí a Herodes. No estaba muy lejos. Eran unos cuantos pies. Ahora ya sabemos, cuando usted lea, ya va a saber de que la escena, cómo se miraba en ese tiempo, ¿verdad? Era noche y había bastante gente. Pero regresando aquí, estamos aquí en esa escena cuando era el día de Pentecostés. Y se oyó este estruendo. Se puede decir que era como era un gran viento, se puede decir como cuando oímos los aviones, ¿verdad? Que van volando algo cerquita de nosotros y si se oye ese ruido bien fuerte. No solo se oyó ahí donde estaban los discípulos, pero se oyó hasta afuera. Me imagino que hasta quizás las paredes temblaron, ¿verdad? Por este sonido que se oyó. Entonces se juntó la multitud. Estaba un gentío, una gran multitud, y oyeron este estruendo. Quizás dijeron, ¿qué fue ese ruido? Me imagino como cuando nosotros estamos aquí o estamos en la casa, oímos un choque afuera, que se oye bien fuerte, y la gente mira afuera de la ventana, o hay gente que sale enfrente de sus casas, hay gente que va ahí donde están los carros, donde chocaron. Eso agarró la atención de la gente. Y miramos de que se juntó la multitud. Y estaban, dice aquí la palabra, confusos. No porque oyeron el estruendo o el sonido como de un viento recio soplando. Eso fue lo que les causó juntarse, ¿verdad? Se juntó la multitud cuando oyeron eso. Pero aquí dice, estaban confusos. Dice la escritura que estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Eso es cuando entró la confusión. Eso comprueba que las lenguas que el Espíritu les dio a los discípulos para que hablasen en otros idiomas, lenguajes que se podían entender. Ese es el don de las lenguas que miramos, ¿verdad? De que se puede hablar en otro idioma que se puede entender. Y dice aquí estamos en el segundo punto, Dios usa lo más vil. Porque si hubiera oído su paisano hablar en su lenguaje, pues eso es normal, ¿verdad? No hay confusión ahí. Pero note aquí, el 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirar, ¿no son galileos todos estos que hablan? Cuando ellos vieron cuáles los que estaban hablando, porque aquí se puede ver de que ellos los discípulos estaban en el aposento alto, pero oyeron el sonido, se juntaron la multitud y es como que los discípulos bajaron. Es como que ellos bajaron porque estos hombres pudieron ver a los discípulos. Y dice aquí, estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirar, ¿no son galileos todos estos que hablan? Estaban atónitos. Los galileos no eran muy educados. No tenían la reputación de ser sofisticados. Es más, tenían la reputación de ser mal educados. Ellos no tenían buenos modales, se puede decir. Los galileos. Y podemos ver esto cuando en Juan capítulo 1, 45-46, Jesús le dijo a Felipe, sígueme. Y Felipe siguió al Señor. Ahí en Juan
capítulo 1, 45 al 46. Y después Felipe encuentra a Natanael. That's how you say Nathan in Spanish. Natanael. Y dice aquí el 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. So, ahí donde dice Nazaret estaba en Galilea. So, por eso hizo esa pregunta a Natanael, ¿verdad? ¿Puede salir algo bueno de ahí? Porque tenían la reputación de ser mal educados, crueles, ¿verdad? Una sociedad baja, se puede decir. Por eso cuando esos hombres vieron a esos discípulos de que no eran muy educados, hablando en su propio idioma. Dice aquí el 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Por eso se hicieron esa pregunta. Porque estos hombres no eran muy educados. Y ellos tenían un griego callejero, del mercado, de la calle se puede decir. Y ahora ellos están oyendo, es como si yo me pongo a hablar francés, ¿verdad? Algo así, wow. Pero, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que nacimos? Quizás se comenzó ahí a divulgar eso, ¿verdad? Y se juntaron más gente y más gente. Este rumor, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Y la ciudad se comenzó a acercar más y más. Y por eso quise poner aquí, mis hermanos, de que el Señor usa lo más vil. Porque estos hombres no eran educados. Note de que no eran fariseos, no eran saduceos los que estaban hablando en esas lenguas. Esa frase, lo más vil, lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 1, 25 al 29. Hay que leerlo juntos. Primera de Corintios, capítulo 1, 25 al 29. Estamos viendo de que el Señor usa lo más vil. Dice así, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Note ahí otra vez lo que estábamos hablando antes de escoger. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nosotros los podemos contar en ese grupo. Eso nos humilla, ¿verdad? Debemos de tener un corazón de agradecimiento que el Señor nos escogió de lo más vil, de lo más bajo. ¿Y por qué es? Y es porque Él es glorificado en nuestras vidas. Y no es decir que el Señor no usa presidentes, ¿verdad? No usa hombres sabios, pero aquí en este contexto podemos ver de que estos hombres estaban atónitos porque vieron a estos galileos hablar en su idioma.
Pero el Señor ya tenía un propósito para eso. Él quería ser glorificado en eso, de que esto era una maravilla de Dios, un milagro de Dios y no del hombre. Por eso siempre debemos de darle gracias al Señor que nos ha llamado y no importa nuestro trasfondo. Todos tenemos diferentes trasfondos aquí, diferentes niveles de educación. Pero lo que tenemos en común es el Espíritu Santo mora en nosotros. Y dice aquí el versículo 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, regresando aquí a Hechos capítulo 2, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, para mostrar la sorprendente magnitud y poder de este milagro. Lucas enumera las diferentes naciones que estaban representadas en Jerusalén. De esta manera se puede determinar el número de idiomas que hablaban los apóstoles y la magnitud del milagro. Porque ahí nombra Lucas bastantes ciudades y naciones que estaban ahí alrededor de Israel. Porque acuérdense de que los judíos llegaban ahí a ese lugar, de diferentes lugares. Y hay mucha historia de cada ciudad, ¿verdad? No me voy a meter mucho en detalle en cada ciudad porque son muchas mencionadas aquí. Pero aquí lo que estamos viendo es de que la sabiduría, la soberanía de Dios, de hacer este milagro en frente de todos y usar estos discípulos que eran 120 que estaban juntos ahí. Dice aquí, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El gran milagro de Pentecostés, mis hermanos, no fue hablar en lenguas necesariamente. Pero el más grande milagro es de que Dios derramó su Espíritu Santo en hombres viles, pecadores, y les dio vida eterna, mis hermanos. Muchas veces los enfocamos en las lenguas, pero Pentecostés se trata del milagro de ser llenos del Espíritu Santo. Eso se deja al olvido en veces. Y la gente se enfoca en las lenguas. Por eso hay una denominación, ¿verdad? Pentecostales. ¿Y qué es el énfasis de ellos? ¿Verdad? Hablar en lenguas. Este hecho clave y de importancia crítica se afirma 3 veces en estos versículos. Que ellos pudieron oír, ¿verdad? De que ellos pudieron oír su lenguaje y también de que la única razón que pudieron oír esto fue porque los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo a comunicar las maravillas de Dios. Note, aquí usted se puede imaginar aquí nos estamos dando cuenta de que por qué fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para oír las maravillas de Dios. Y si hay un desorden en el servicio, ¿usted va a oír las maravillas de Dios? Usted no lo va a poder entender. Pero estos hombres pudieron entender porque estaba en su lenguaje. Como está hablando hoy en esta mañana, el Señor da el don de las lenguas. ¿Pero todos tienen el don de las lenguas? No todos. Es como un don, ¿verdad? Para enseñar, para evangelizar. Son dones que el Señor nos da. Si usted tiene ese don, gloria a Dios. Pero ese don se lo ha dado Dios para que usted pueda comunicarse con Él.
El don de las lenguas, cuando se trata de una congregación, debe de haber un intérprete ahí, para que todos sean edificados, dijo Pablo. No va a haber una edificación, un conocimiento, no vamos a poder entender las maravillas de Dios si estamos hablando en lenguas. Quizás sea que usted está hablando en árabe, pero los hermanos no van a entender. No va a haber un beneficio ahí para el cuerpo de Cristo. Debemos de alimentarnos unos a los otros. Por eso la predicación de la palabra es importante. Y el Espíritu Santo no se va a contradecir con el Espíritu Santo, con lo que está escrito. Por eso muchas de las iglesias están enfocadas en las emociones, como les dije hoy en esta mañana, en la música. Se paran atrás de un púlpito y hablan de historias. Claro, nosotros vamos a hablar de historias cuando se trata de la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero no debe ser el énfasis. Nuestras vidas o hablar de historias. Debemos enfocarnos en Cristo. Porque eso es lo que vino a hacer el Espíritu Santo. A guiarnos a todo lo que el Señor hizo y enseñó, dijo el Señor Jesús. Cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, os traiga en memoria lo que yo les enseñé. Otras palabras, todo lo que hizo el Señor. Cuando el Espíritu Santo nos llena, nos debe traer en memoria todo lo que hizo el Señor Jesucristo y que nos lleva a alabar y adorar. Cuando nosotros oramos también, mis hermanos, el Espíritu porque cuando oramos por una situación, el Espíritu Santo los trae en memoria lo que hizo el Señor Jesús. Si falta comida en la refri o en la mesa, sabemos que el Señor multiplicó el pan, ¿verdad? Eso nos trae en la mente y podemos orar a eso y nos da fe. Señor, tú multiplicaste el pan para esa gran multitud. Tú puedes multiplicar el pan para mi familia, para mí. Eso es lo que el Espíritu hace en nuestras vidas. Y note que está en la palabra de Dios. Cuando pasamos por la tempestad, las tribulaciones de este mundo, sabemos de que el Señor, Él calmó el viento y la tempestad. Cuando esa barca estaba por todos lados, ¿verdad? ¿Qué dijeron los apóstoles? Ayúdanos, Señor, que vamos a morir. Amén. Pero el Señor estaba, ¿qué? Durmiendo en paz. Y Él calmó la tempestad. ¿Y qué hicieron ellos? Adoraron al Señor. Y dijeron, wow, qué potestad tiene este hombre que hasta los vientos y el mar le obedece. Cuando oramos en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, cuando estamos pasando por una tribulación, un problema que sentimos de que la barca se va a dar vuelta, el Espíritu Santo nos va a traer en memoria lo que hizo el Señor. Señor, si tú calmaste esa tempestad para los discípulos, yo sé que lo puedes hacer en mi vida en este momento. Esa es la concordancia, se puede decir. No sé otra palabra, pero la unión del Espíritu Santo y el Señor Jesús, la palabra de Dios, todo está junto, mis hermanos. Como les digo, no voy a menospreciar el don de las lenguas porque había un tiempo donde yo me estaba comunicando con un hermano por Facebook y él tenía unos estudios bíblicos y él hacía mucho énfasis al hablar en lenguas. Hasta que llegó el punto donde me dijo, ¿sabes qué? Si tú no hablas en lenguas, quizás tú no eres salvo. Y fíjese que me turbó mi alma. Y yo comencé a orar y pedirle al Señor y comencé a dudar mi fe. Porque ese don no vino a mí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice la gente? Pues tienes que creer más, es que no tienes suficiente fe. Pero miramos de que el don de las lenguas es exacto, eso, un don. Que el Señor le complace dárselos a unos. Y yo estoy contento con eso. Sabiendo de que si un día el Señor me da ese don, pues gloria a Dios.
Y mejor que Él me lo dé que yo trate de sacar eso, ¿verdad? Cuando no es. Porque el Espíritu Santo no es, se puede decir, un poder como electricidad. El Espíritu Santo es una persona, parte de la Trinidad, o persona en la Trinidad. Debemos de tener reverencia al Espíritu Santo. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El Evangelio, las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Aquí no nos da el detalle de las maravillas de Dios, pero nos podemos imaginar de que estos apóstoles estaban hablando de lo que Dios hizo con Cristo, las profecías que el Señor Jesús cumplió. Estos hombres, los que estaban ahí, los judíos, ellos no estaban llenos con el Espíritu Santo. Ellos solo podían oír las maravillas en su lenguaje. Estaban oyendo el Evangelio. Y miramos aquí el tercer punto. El mundo se burla. Y aquí es muy interesante, mis hermanos, porque aquí estos hombres se burlan, pero como que no tiene mucho sentido por qué se están burlando si este es un milagro. Si no pueden negar lo que están viendo, de que estos hombres que no son educados están hablando las maravillas de Dios en su lenguaje. Y dice aquí, y estaban todos atónitos, el versículo 12, y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Estos hombres judíos eran hombres tercos, más cuando se trataba de la ley de Dios, tercos. Si usted mira videos cuando los protestantes, los evangélicos van a predicarles las buenas nuevas de Jesús, ellos hasta les escupen en la cara. Le tratan de quemar las mochilas que andan. Les tiran papeles. Porque no quieren oír que Jesús es el Mesías. Pero ellos eran bien tercos. Y ellos se hacen esa pregunta, ¿qué quiere decir esto? Todos quedaron asombrados de esto. No sabían cómo entenderlo ni explicarlo. Era un milagro. Hasta que ellos comenzaron a hacerle burla a los discípulos. Dice el 13, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. De trago, de vino se puede decir. Estos están borrachos en otras palabras. Y ¿sabe lo curioso también? ¿Por qué decían eso ellos? Que esos están llenos de mosto, de vino. Porque el chino estaba oyendo el africano. No que estaba un chino ahí, pero él estaba oyendo otro lenguaje, no el suyo. Por eso él decía, ese está borracho. Pues claro, él no entendía ese lenguaje. Pero si el que entendía podía oír su idioma, pues él no dijo eso, ¿verdad? Él sabía que estaba comunicando las maravillas de Dios. Y eso es es un detalle porque lo miramos ahí en el 13, más otros burlándose. Habían unos que decían las maravillas de Dios y habían otros que decían que se estaban burlando, decían, estos están llenos de mosto. Hoy en estos días nosotros estamos llenos de otras cosas. Quizás no vino, pero estamos llenos de cosas del mundo. Cosas que nos vacían del Espíritu Santo, pero nos llenamos con las cosas del mundo. Y no debe ser así, mis hermanos. Debemos de ser llenos del Espíritu Santo.
Pero les quiero dar un aviso. No debemos de esperar un movimiento como este, mis hermanos. Porque esto fue una señal de Dios. Esta fue una señal de Dios. Y hay denominaciones, no solo Pentecostés, pero hay otras de que quieren recrear este evento. ¿Verdad? De que hacen a otra gente sentirse mal. Porque no hablan en lenguas, ¿verdad? En idiomas. Pero es como si querían dividir otra vez o repartir el mar rojo. Eso solo pasó una vez. Fue un milagro, ¿verdad? Cuando lo miramos así, de que fue una señal que Dios usó, ¿para qué? Para divulgar el evangelio, porque habían judíos de todas las naciones ahí en ese tiempo. Esa es la soberanía de Dios. De que en ese momento no cayó ahí un COVID donde no se podían ahí juntarse todos los judíos del mundo, ¿verdad? Y iba a caer el Espíritu Santo y no iba a haber nada. No. La soberanía de Dios hizo de que todos estaban presentes ahí. Y eran judíos que alababan al Dios del Antiguo Testamento para oír las maravillas de Dios. Y nosotros, como les digo, no debemos de llenarnos de las cosas del mundo, mis hermanos. Debemos estar en la presencia de Dios para llenarnos del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. ¿No nota usted que cuando ora o cuando oye la palabra de Dios, usted lee la palabra de Dios, que su alma ha sido alimentada? Es porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, mora en nosotros. Pero cuando nos llenamos del mundo, ni nos dan ganas de orar. No nos dan ganas de leer la palabra de Dios. Y no estoy hablando algo de, ¿verdad?, tan espiritual que se diga que va a venir del cielo. Estoy hablando de nutrir nuestra alma con la palabra de Dios. ¿Qué nos dijo Pablo en Efesios 5:18? No os embriaguéis con vino. Aquí podemos ir con la tele, con peleas entre familias, chambres, ¿verdad? Diferentes cosas del mundo. No se llenen de esta cosa, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Hay una cierta nivel donde sí nos podemos llenar del Espíritu Santo. Estar en la presencia del Señor, animarnos unos a los otros, ¿verdad? Orar unos por los otros, leer la palabra, oír la palabra. Ayer los juntamos los hermanos, Pastor y el hermano Juan y yo, y abrimos las Escrituras. Después de poner las mesas y las sillas. Y hermanos, fue una bendición tremenda, porque estábamos ahí los tres, leyendo las Escrituras y viendo las maravillas de Dios. Y fue una gran bendición en nuestras almas. Yo sentí el Espíritu Santo en ese momento. Me llené del Espíritu Santo. Oramos juntos también. Eso es de llenarse del Espíritu Santo. Ya no hay que llenarnos de la cosa del mundo, mis hermanos. Más cuando debemos estar esperando la segunda venida de nuestro Salvador. Debemos estar ocupados en las cosas del reino de Dios. Y aquí es donde practicamos eso. Aquí es donde tenemos todos los talentos que Dios nos ha dado, todos los dones que nos ha dado Dios, el Espíritu Santo. Porque somos un cuerpo, aquí somos un cuerpo. Cuando nos vamos a la casa, eso no cambia. No guardamos los dones, los talentos. No, seguimos adelante. Cuando estamos en las casas, debemos de leer las Escrituras y orar para llenarlos del Espíritu Santo. Cuando venimos aquí, nos vamos a edificar unos a los otros, animarnos unos a los otros. Porque nos necesitamos todos, mis hermanos. No debe de ser solo pastor o el predicador o la hermana. Lo que le quiero decir es que no para cuando salimos de estas puertas.
Aquí es donde formamos un cuerpo, cuando estamos juntos. Y cuando vamos a las casas es donde debemos de ejercer el poder del Espíritu Santo. Debemos de alimentarnos para traer los dones aquí también. Cada uno de nosotros tenemos dones. Cada uno hemos sido llenos del Espíritu Santo. Si usted ha nacido de nuevo, ha sido lleno del Espíritu Santo. Pero lo que pasa es de que nos llenamos con otras cosas. Cosas que no complacen a Dios. Entristecemos el Espíritu Santo. Y no debe ser eso, mis hermanos. Hoy en este día, ese es el mensaje. De que aunque el mundo se burla de nosotros, ¿verdad? Porque se van a burlar, así como se burlaron de estos apóstoles que estaban, ¿qué estaban haciendo? Hablando las maravillas de Dios. El mundo no entiende estas cosas porque son espirituales, mis hermanos. Se van a burlar de nosotros, que somos religiosos, que otra vez vas a la iglesia. Solo en la iglesia pasas, o los domingos no, ni le hables a esa persona porque va a estar en la iglesia. Y ahora añadieron otro servicio en la tarde, ni van a estar en la tarde tampoco. Gloria a Dios. Aunque se burle el mundo de nosotros, nosotros vamos a alabar y glorificar al Señor. Porque ¿saben qué? Nosotros también un día nos estamos burlando también. El único perfecto que salió de un vientre fue el Señor Jesucristo. Amén. Nosotros nacimos y crecimos pecadores, burlándonos de los que iban a la iglesia quizás o nos hablaban de Jesús. Pero es mejor sufrir por el Señor que ser alabado por el hombre. Más cuando se tratan cosas del mundo. Amén. Con esto vamos a concluir hoy en esta tarde, mis hermanos. Leímos aquí en Hechos, capítulo 2, 5 al 13. Y vimos aquí 3 puntos, mis hermanos. La multitud, confusos y atónitos, cuando vieron este milagro. Y también vimos el punto número 2, que Dios usa lo más vil. Él usó a esos galileos, ¿verdad? Se puede decir al hermano Alex, al pastor Frank, ¿verdad? No ponga cualquier nombre. Nosotros nos vamos a gloriar por eso, ¿verdad? Porque el Señor se complació en usarnos. Y el punto número 3, el mundo se burla. Aunque el mundo se esté burlando de nosotros, nosotros vamos a alabar y glorificar al Señor. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hay que ponernos en pie, mis hermanos, y vamos a terminar este tiempo de la palabra. Oremos. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, que tú, Señor, nos has llenado de tu Espíritu Santo, oh Dios. Perdónanos, oh Dios, porque sabemos que en vez de llenarnos del Espíritu Santo, de tu palabra, Señor, de tu presencia, nos llenamos, oh Dios, con las cosas del mundo, Señor. Estamos distraídos, Señor, con muchas cosas que están pasando, Señor, pero no estamos llenos del Espíritu Santo porque ignoramos la oración, ignoramos, Señor, las Escrituras. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Reconocemos eso ahorita, Señor, lo reconocemos, que estamos desnutridos espiritualmente, Señor. Estamos vacíos, pero te pedimos, oh Dios, de que tú nos llenes de tu Espíritu Santo. Sabemos que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y te pedimos, oh Dios, que nos llenes otra vez con el fuego que teníamos una vez, Señor, cuando fuimos salvos. Oh Señor, queremos ser llenos de esas llamas, Señor. Llénanos de esas llamas, oh Dios, para oír tu palabra, para, Señor, ser edificados, para orar, para caminar en la luz, Señor. Mientras esperamos que tu venida, Señor, que estemos ocupados en la viña del Señor.
preocupados, oh Dios, por unos y los otros, Señor. Tenemos necesidades, oh Dios, tú las conoces todas. Y por eso no nos dejaste solos. Nos has dado tu Espíritu Santo, y no solo eso, pero nos has dado hermanos y hermanas para que nosotros podamos cargar esas cargas, esas ansiedades, esas preocupaciones que llevamos, Señor. Que podamos echar las cargas unos a los otros, Señor, para ayudarnos, animarnos, exhortarnos, Señor. Ayúdanos a hacer estas cosas mientras esperamos tu retorno, Señor. A ti sea toda la honra y la gloria hoy. Gracias que pudimos llegar hoy en esta tarde, Señor, y que podemos cumplir, Padre, por tu gracia. Que tu presencia siga con nosotros mientras vamos a nuestras casas, y que podemos hacer esa luz, Señor, y aplicar tu palabra, Señor, la que hemos oído hoy, Señor, y gozarnos de que somos tus hijos y hijas, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén y amén. Aleluya. Que Dios les bendiga, mis hermanos.